Así comienza el resumen de Noticias de La Plata, Berisso y Ensenada. Casi todo verdad, el noticiero de TV Universidad. Robaron el jardín número 4 de Los Hornos. Se llevaron computadoras y dinero que tenían guardado. Entraron a la madrugada y forcejearon puertas sin que sonara la alarma. Bueno, lo que pasó es cuando llegaron a las clases los chicos, se encontraron con que no había clases, primero porque habían entrado a robar y se forzaron aberturas, se forzaron unas puertas por las que ingresaron y bueno, se llevaron una plata que se había juntado de una actividad, unas computadoras y el... Aumento de la violencia institucional. Hoy nos visita Rodrigo Pomares. Es coordinador del área de justicia y seguridad de la Comisión por la Memoria. Nos viene a hablar sobre el aumento de la violencia institucional, la situación carcelaria y la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Qué onda? Salimos a recorrer las calles de la ciudad para preguntarles a los platenses y las platenses qué piensan de la inflación. Comunicate al WhatsApp de CTV 221-362-2831. Quédate en TV Universidad, que ya arranca Casi Todo Verdad. Bienvenidos a este noticiero Casi Todo Verdad, el noticiero de La Plata, de Berisso y de Ensenada, aquí en la pantalla de TV Universidad. Hoy día lunes tenemos muchísima información para compartir en lo que es una jornada soleada hasta este momento. Esperemos que se mantenga este clima después de un fin de semana totalmente radiante en la región. Decíamos, muchas cosas para compartir. Saludamos a los empleados de comercio, ante todo, hoy en su día. Hay muchos locales que están cerrados, en el centro platense, en algunos centros comerciales también. Y aquellos que están abiertos están atendidos por sus dueños o están pagando doble. Eso creemos que está pasando. Sabemos que en algunos no, pero bueno, es el día del empleado de comercio, no tendrían que estar trabajando, así que un saludo muy grande. Este fin de semana nos enteramos de lo que ocurrió con el fallecimiento de un emblema del menemismo. Estamos hablando de María Julia Alzogaray, a los 74 años. Falleció, estaba con libertad condicional, involucrada en varias causas. Lo cierto es que, bueno, nos dejó, y aquella promesa, siendo secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de Menem, de limpiar el riachuelo en 1000 días. Bueno, quedó dentro de las frases antológicas de la política argentina, algo que no se cumplió. Así que bueno, María Julia ya no está más con nosotros. También vamos a comentarles que el juez Otranto dejó de ser parte de la causa por la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. Esto lo habíamos hablado el día viernes. Ya hay un nuevo juez, él se llama Guillermo Geral, se juntó, se reunió con la familia de Santiago Maldonado y esto nos da el indicio de que puede llegar a haber novedades y que la relación entre la justicia y la familia de Maldonado va a ser otra. Veremos, habrá que esperar. Lo cierto es que, bueno, Otranto ya no es más el juez de esta causa, algo que estaba pidiendo también la familia de Santiago Maldonado. Y también el día viernes hablamos aquí sobre la realidad del Jardín de Infantes 989, esto en la localidad de Los Hornos. Empezamos a desarrollar la primera información local que tiene que ver con un asalto que sufrió el Jardín Maternal número 4 de Los Hornos. Es un jardín que está ahí pegado al 989. Es el jardín maternal. Los nenes que egresan de ese jardín pasarían al 989. Esto si finalmente se da la habilitación para que el jardín empiece a funcionar. Nosotros estuvimos bien temprano hablando con vecinos sobre este asalto que recibió este jardín de infantes maternal. Compartimos entonces el informe. Se robaron computadoras, se robaron dinero y la preocupación existe en los vecinos de Los Hornos. Compartimos el informe. Lo que pasó es cuando llegaron a las clases los chicos, se encontraron con que no había clases, primero porque habían entrado a robar y se forzaron aberturas, se forzaron unas puertas por las que ingresaron y bueno, se llevaron una plata que se había juntado de una actividad, unas computadoras y electrodomésticos. Pero bueno, a nosotros lo que más nos preocupa y nos ocupa es el tema de que no sonaron las alarmas, ni pasaba ningún patrullero justo en esos horarios, y vos ves que movimiento de policías hay.
publicidades hay, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay nadie cuando tiene que estar acá. Es increíble, no lo podemos creer, nos sorprende mucho, porque uno que anda todo el tiempo por la calle ve que hay policía por todos lados, y acá no viene nadie cuando tiene que venir. Rompieron cosas, y la verdad que no sabemos mucho, que nos tiene muy sorprendido esto, porque se venían generando actividades, se venía peleando porque abran el jardín, y que de la noche a la mañana pase esto nos genera mucha impotencia, ¿no? Sí, sí, el dinero, unos hornitos, algunas cosas de los chicos, computadora, hasta donde nosotros tenemos entendido que nos pudieron decir las docentes, y revolvieron las salitas, todo lo que están usando los chicos, las cosas, los didácticos, todo eso, tiraron todo al piso, rompieron, y no sé si rompieron otras cosas porque no nos pudieron decir, no nos pueden comentar momentáneamente, hasta que venga según la policía científica. Más de eso no nos pueden decir. Después se verá qué dicen ellos y nos dicen a nosotros, y nosotros qué podemos hacer. El poder hacer nosotros autoconvocados, como actividad solidaria vamos a hacer nosotros. Bien, ¿cuánto fue el dinero que robaron? Ni idea, porque no se sabe todavía exactamente el monto que tenían guardado las docentes en donde guardan, en el jardín. Entonces no se sabe exactamente, todavía no nos pudieron decir eso. Y continuamos en este Casi Todo Verdad de día lunes. Seguimos con más información resumida en este compacto de noticias. Información local, nacional y provincial. Seguimos buscando a Joana Ramallo. Familiares y amigos continúan reclamando la aparición de la joven. Mañana realizarán una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en el Museo de Arte y Memoria en calle 9, entre 51 y 53. Y a las 5 de la tarde marcharán desde 1 y 63 hasta Gobernación. El miércoles pasado, abogados, familiares y amigos de Joana Ramallo presentaron ante los tribunales federales de La Plata una denuncia por delitos de trata de personas. Se reactivó el conflicto de SICOP. Profesionales de la salud exigen a Vidal que cumpla con el acuerdo paritario firmado. Desde SICOP adelantaron que este miércoles realizarán una jornada de protesta en toda la provincia. Advirtieron que si el gobierno bonaerense no avanza con lo acordado, profundizarán las acciones de protesta. Entre los puntos acordados en la última paritaria estaba el pase a interinato de 585 becarios y becas en un periodo que finalizaba el 31 de agosto. Precios cuidados, versión Cambiemos. El Centro de Economía Política Argentina llevó a cabo un análisis comparativo sobre el programa de precios cuidados entre el gobierno anterior y el actual. La versión de Cambiemos empeoró desde varios aspectos. La canasta actual tiene 100 productos menos y lo que están incluidos tiene menor variedad y calidad. Otro punto que se constató es que la comercialización está acotada a grandes supermercados, dificultando el acceso a los consumidores del interior y de menor recursos, que son los que suelen consumir en comercios pequeños y de proximidad. Y como todos los días lunes, estamos junto con nuestra compañera Verónica Urriola Beitia con toda la política. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ya estamos. Ahora sí, estamos en plena campaña. Y menos de un mes. Menos de un mes, 22 de octubre. 22 de octubre, ahora sí, las elecciones de verdad. Además, porque bueno, hasta ahora sabemos que pasaron las primarias el 13 de agosto. En realidad las primarias no hay ganador. Bueno, sí lo hay en términos de quién sacó más votos, pero la elección concreta en la que vamos a conocer cómo se van a distribuir las bancas en el Congreso Nacional, la legislatura de la provincia y los consejos deliberantes va a ser el 22 de octubre. Menos de un mes entonces, me imagino, los candidatos ya están en plena campaña. Los candidatos ya están en plena campaña y es el objetivo de esta columna hoy, analizar cómo viene la campaña, en principio muy polarizada. Está claro que el enfrentamiento, la disputa es entre Cambiemos, el oficialismo, el macrismo, el vidalismo, se podría decir también, en la provincia de Buenos Aires, y el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, que se calzó al hombro ella solita la campaña en la provincia de Buenos Aires. Es la primera candidata a senadora y también está recorriendo y mucho el territorio bonaerense. Estamos viendo imágenes de lo que es uno de los caballitos de batalla de Cambiemos, ¿no? Los timbreos por el conurbano. Esa es la estrategia. Sí. Por ahí pasa la estrategia de Cambiemos, por esto de mostrarse cerca del vecino,
hacer una escena de espontaneidad tocando timbre y acercándose a la gente común. Así es lo que pretenden mostrar en los timbreos, que sobre todo tienen mucho énfasis en las redes sociales. No tanto probablemente ya en los canales de televisión, en los portales de noticias, en donde el acento de Cambiemos está depositado en las obras, en las inauguraciones, pero que además tiene algún objetivo de diferenciarse del kirchnerismo, porque los actos son absolutamente despojados. Se los ve a María Eugenia Vidal, que también está haciendo campaña a pleno en la provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri pasó en la República de los Niños la semana pasada, cuando los candidatos oficialistas estuvieron reinaugurando las obras de remodelación aquí en el Camino General Belgrano. Pero la realidad es que el objetivo es, por un lado, el timbreo como estrategia, por otro lado, la inauguración de obras, insistir con esto en que las obras se están haciendo y la gente las ve. Y por otro lado también lo que busca Cambiemos es diferenciarse del kirchnerismo, y en este sentido está aprovechando algunas estrategias lamentables como reflotar el caso Nisman, hablar de Santiago Maldonado y decir que está politizado, que ese es un tema que ya venimos tocando. En la placa vemos los timbreos de los candidatos que suman a Vidal y esconden. Y es una pregunta. A Esteban Bullrich, el candidato. ¿Qué pasa con el candidato? Bueno, no sabemos qué pasa con Esteban Bullrich, pero pareciera que la gente va a esperar llegar al cuarto oscuro y tener y encontrar en la boleta a María Eugenia Vidal. No, pero posta, hace semanas que no se lo ve ningún sí, medio bueno, de comunicación. se mandó un par de En actos políticos tampoco. Acá en la República tampoco estuvo, ¿no? Sí, no. La verdad que por un lado no tiene carisma, por otro lado no hay conocimiento, la gente no es alguien a quien tenga muy presente. Y por otro lado, la compañera de fórmula tampoco González acompaña. También. Tampoco acompaña, porque también es una absoluta desconocida para el electorado, para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, aunque en política no es tan desconocida. Es la mujer, la esposa de Manuel Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero un extranjero que llega a nuestra República Argentina piensa que la candidata es Vidal, y sí, porque claramente realmente es lo que está pasando. Sí, es cierto, es cierto. Hay mucha confusión también en el electorado. Yo no sé si ustedes han consultado en sus familias, pero la gente está como un tanto... La verdad que le agrega confusión más que aclarar esto de que María Eugenia Vidal, sobre todo María Eugenia Vidal, esté encabezando y encarando la campaña en la provincia de Buenos Aires. Ahora, también hay estrategia en el kirchnerismo, en el espacio que lleva como primera candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La estrategia muy diferente. En este caso sí se está apelando a actos en donde sumar militancia, actos además segmentados. Vemos en la placa que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Lomas de Zamora la semana pasada con jubilados, y allí hizo referencia a precisamente lo que se cree va a venir después de las elecciones de octubre, que entre otras cuestiones establece alguna modificación en el régimen jubilatorio. Por eso los actos segmentados de Cristina Fernández de Kirchner. Después estuvo en Ezeiza. Este fin de semana fue el sábado el acto en la tierra de Dulce Granados y Alejandro Granados. Él es el intendente, ella diputada nacional. Y ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aquí en la zona con jóvenes. Sí, este fue el acto que se postergó del día jueves porque estaba lloviendo, ¿no? Exactamente, para de algún modo celebrar el Día de la Primavera, o esa era la idea de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además se recuesta en el buen resultado que ya obtuvo Mario Seco. Claro. En Ensenada, el intendente de ese distrito, que sigue sumando voluntades y sigue teniendo una gestión exitosa, pese a que viene denunciando Seco que no tiene el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires. Ha dicho ya en varias oportunidades que María Eugenia Vidal no le está destinando fondos, le retasea el financiamiento para obras de infraestructura, seguridad. Sí. Por ahí pasa la estrategia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con otras cuestiones también. Por un lado, sus apariciones, el caso de la entrevista a Luis Novarecio en Infobae, pero también estuvo con Víctor Hugo Morales en las 7:50, exactamente, allí en una radio, y no se descuenta que en estos próximos días la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
pueda en todo caso hacer alguna otra o concretar alguna otra entrevista. Bien, ayer estuvo entonces en la localidad de Punta Lara, a puro sol. ¿Cómo estuvo eso? Porque estuviste ahí. Sí, estuve dando vueltas porque en realidad fui a dar una vuelta al río. Sabía que iba a estar Cristina, obviamente. Un día precioso. Precioso, la verdad que sí. Pasé un ratito por ahí, un discurso en donde se centró a la juventud, a los jóvenes, básicamente, aprovechando la excusa del Día de la Primavera. Pero un discurso dirigido a los pibes. Bueno, lo que decíamos, ¿no? hay una estrategia de segmentación del electorado. Fue en su momento jubilados, mujeres y ayer con los jóvenes. Algunas frases que dejó el acto de ayer de Cristina Fernández de Kirchner. Que nadie pretenda tener jóvenes en la Argentina callados, sumisos o anestesiados. Esto tiene que ver con otro debate que se está dando a propósito de lo que pasa en Capital Federal con la toma de las escuelas. Y bueno, esta embestida del gobierno nacional señalando que los chicos están violando la ley. Hay quienes consideran que bueno, que en realidad lo que están haciendo es manifestando su descontento a propósito de la reforma educativa. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner además tiene una buena captación del electorado joven. Hace unos días se conoció una encuesta de analogías en donde señalaba precisamente esta diferenciación. Cristina Fernández de Kirchner supera el 40-45% de intención de votos entre los jóvenes de entre 20 y 35 años. Este porcentaje se revierte en Cambiemos. Cambiemos tiene estos porcentajes de intención de votos de más del 40%, pero entre el electorado que supera los 55 años. Por ese motivo también se conoció esta semana y se va a anunciar en los próximos días un proyecto de Cambiemos para otorgar préstamos Procrear para jóvenes. Parece que el objetivo del macrismo es tratar de captar... En esa franja, exactamente. Claro. Estas son las estrategias. Por ahí va, cada uno conoce su punto débil y en este sentido, al conocer el punto débil, está intentando entonces sacar un poco de votos de aquellos segmentos que probablemente no les son... no los están acompañando tanto. Otra característica de los actos de Cristina es que ella es la única oradora, ¿no? Ayer Mario Seco fue una especie de presentador de Cristina, pero básicamente es la única oradora. Sí, y lo mismo pasó con Insaurralde en Lomas, que también fue el anfitrión y estuvo con ella en el escenario, y lo mismo pasó con Dulce Granados, no con Alejandro Granados. Bueno, evidentemente todos intentan mostrar lo mejor que tienen en sus filas. Crecieron, se refiere a los jóvenes, en un país donde había universidades cerca de los colegios, donde podían ir a la universidad después de la secundaria. Esto también tiene que ver con la idea de diferenciarse del macrismo, que es más, hasta en algún momento indicaba que algunas universidades no tenían un buen nivel educativo. Es más, se hablaba también de que algunas de las universidades de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano bonaerense, en donde muchos jóvenes son primera generación universitaria de sus familias. Bueno, esto tiene que ver con alguna intención de la que se habla también de retasearle fondos o de financiar a estas universidades. Los jóvenes son el electorado, ¿por qué? Porque votan ahora, pero votan en el futuro también. Y hacia allí entonces también están apuntando las estrategias de Cambiemos y de Unidad Ciudadana. Veremos qué es lo que pasa. Cristina tiene de alguna manera ya el visto bueno, sobre todo de los jóvenes que votan por primera vez o de los más jóvenes, no así Cambiemos, que está también desplegando estas estrategias como los créditos Procrear que está lanzando ya esta semana. Bien, Vero, a semanas entonces de las elecciones, muy completo el panorama. Hay otros candidatos, sí, obvio, ¿no? Está muy polarizada la cosa, pero... Bueno, arrancábamos con eso. Sí. También está Massa, con algunas propuestas, de vez en cuando aparece el tema de los precios, el tema de las tarifas, que no aumenten las tarifas más allá de los aumentos de salario. Randazzo, que está un poco en baja, parece que no le fue bien con la estrategia de diferencia. Se diferenció demasiado, parece, de Cristina Fernández de Kirchner. Las críticas hacia la expresidenta, bueno, parece que no le sumaron al momento de capitalizar el voto. Bien, Vero, el lunes que viene te esperamos y seguimos hablando entonces de más candidatos. Seguimos hablando del resto de los candidatos. De Gladys González vamos a hablar, ¿te parece? Y de los desconocidos de la campaña. Bueno, que, está bueno. Van a estar en el cuarto oscuro, pero no están tanto en los medios. Te esperamos el lunes, Vero. Gracias por la información. Te invitamos igual a que te quedes ahora un ratito más, porque vamos a compartir ahora imágenes de lo que nos dejó en el día de ayer una asamblea que realizaron las madres de Plaza de Mayo
A 40 años de que realizaran una reunión ahí mismo, en el Parque Pereira, Iraola, ahí se firmó un compromiso para dentro de 10 años nuevamente estar ahí presentes, recordar a las madres, seguir con su lucha. Compartimos el informe y la palabra de Eve de Bonafini. Azucena nos decía siempre, y Mari, y Esther, Mari no, Esther nos decía siempre que nosotros teníamos que formar grupos, las más capitanas, armar grupos, porque las madres venían una vez a la plaza o dos y después no venían más. Entonces esas madres quedaban desinformadas. Entonces que en diferentes lugares formáramos los grupos y una que venía a la plaza la informaba. Decía, va a haber esto, una solicitud, lo que pensábamos hacer, que todavía no habíamos hecho nada porque recién nos juntábamos. Entonces dice, hay que buscar un lugar para reunirse. Bueno, salimos 4 a buscar, 2 de Capital y 2 de La Plata. La de La Plata, la madre fue a Punta Lara, y Punta Lara no había conseguido un lugar, pero era feo, y yo vine para acá. Y me pareció que había un rellano, había un bosquecito, era como... Y nosotros inventamos que la despedíamos a María Adela porque se jubilaba, porque era la más vieja. Así que yo me traje un tablón en el micro y 2 madres de Buenos Aires se trajeron 2 caballetes. Armamos la mesita, pusimos las flores arriba, hicimos la asamblea, eligiendo las que se animaban a dirigir los grupos de su lugar. Había madres de Ensenada, de Berisso, de Punta Lara, de La Plata, de Flores, de Capital, de Devoto, de todos lados había madres. Te quiero decir cómo era la historia. Eso pasó desapercibido. Esa reunión pasó, si nos vieron no le dieron bola. Ellos nos empezaron a dar bola cuando hicimos la solicitada, que fue lo que le costó la vida a las compañeras. Porque a raíz de eso empezamos a juntarnos para la solicitada, a juntar plata, a juntarnos para hacerla. Ya teníamos más madres, porque claro, eso hizo que nos conectáramos con las madres. Venían de publicar la primera, que había sido en el diario La Prensa. La segunda fue una solicitada que salió publicada el 10 de diciembre del 77, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces querían publicarla en el diario de la Nación, las solicitadas son pagas, era un costo altísimo, las madres dicen que era el valor equivalente a un departamento, por lo cual tuvieron que hacer una colecta importante, no solo entre ellas, sino entre dirigentes políticos, otros organismos de derechos humanos, preexistentes a la conformación de las madres, y el texto era como una exhortación al presidente, a la Junta, a la Corte Suprema, a los medios de comunicación, a la Iglesia, es decir, que ahí ya se revela toda la trama de complicidades que había de la dictadura, donde pedían saber la verdad sobre los desaparecidos, y la firmaban casi 500 madres, salió publicada en el diario de la Nación el 10 de diciembre del 77, previo a eso, el 8 de diciembre, fueron secuestradas 2 madres en un operativo que contó con la infiltración de Astiz dentro del grupo, que de hecho firma la solicitada bajo el seudónimo de Gustavo Niño. Y el 10 de diciembre del 77, cuando va a comprar el diario de la Nación y vuelve a su casa, es secuestrada una tercera madre, Azucena Villaflor de Vicente, que es la que había convocado a esta asamblea y es la que había dado el impulso inicial a que las madres fueran a Plaza de Mayo. Ese es el golpe que termina con el secuestro y desaparición de las 3 mejores madres y que implica un renacer también para no abandonar la lucha y donde emerge la figura, por ejemplo, de Eve y de otras madres a partir de ese momento. Orgulloso, acompañando a estas luchadoras a nivel internacional. Creo que no. Yo fui a una escuela en los 90 que no te contaba estas cosas, fui a una escuela en la cual el manual contaba otras cosas. Y todos los que después de terminar la escuela, creo que yo empecé a aprender. Cuando terminé la escuela, lamentablemente, y aprendés cuando las ves a ellas, con su garra, con su lucha. Y otra vez, repito, con esa caricia que tiene Eve, con esa mano tan cálida, que cuando te acaricia nunca más en la vida te olvidas de ese calor que te quedó. Son algunas de las cosas que como intendente tuve la suerte de vivir, que es conocerla a Eve. Y creo que lo que necesitamos es que Eve y las madres sean ese ejemplo casi de altoparlante, ¿no? Que nunca se callaron, que en todas las épocas y con todos los gobiernos nunca tuvieron miedo. Y bueno, aprender de eso, de ellas, y dejar lo que tenemos que dejar acá porque la lucha no termina. Así que nada, nosotros estamos muy contentas porque ha venido mucha gente, ha sido una respuesta muy, muy fuerte. Y eso que la gente no sabe, que va a ser protagonista de un hecho muy, muy fuerte, porque vamos a hacer un documento
Vamos a levantar un acta donde todo el que quiera recibir el testimonio de las madres y comprometerse a seguir con la lucha, va a firmar un acta. Además de lo que hablemos y de lo que digamos y de mi discurso y de todo. Ahí le mandamos un saludo muy grande entonces a todas las madres de Plaza de Mayo y por supuesto TVU presente junto con las madres en este acto en el Parque Pereira. Seguimos con más información, seguimos resumiendo en este segundo compacto noticias locales, provinciales y nacionales. Violencia de género en la región. Detuvieron a la madre del hombre que atacó con una molotov la casa de la familia de su expareja. El agresor es buscado desde el martes pasado, cuando arrojó un par de bombas en la entrada de la casa de su cuñada. 3 meses atrás, el hombre había molido a golpes a su expareja, la mujer quedó internada en el hospital y al salir se refugió en la casa María Pueblo. Como el sujeto quería conocer su paradero, amenazaba constantemente a la familia de la misma. Luego de una serie de allanamientos realizados en la vivienda, bueno, se busca todavía a este agresor. Ministro persigue a intendentes kirchneristas. Francisco Durañona, a cargo del municipio de San Antonio de Areco, le pidió una reunión al ministro de Transporte por la autopista Pilar Pergamino, pero Guillermo Dietrich se negó a reunirse con él. El ministro estaría enojado por el cobro de una tasa a una empresa del primo de Macri. La disputa tiene origen en el cobro de la tasa de división y mesura. Este impuesto existe en varios municipios, pero en este caso se aplicaría en la empresa del primo de Mauricio Macri. Se viene la reforma laboral. El gobierno nacional avanza con la reforma laboral, pero no lo quiere hacer con una ley, sino con un acuerdo en el que participe el Estado, el sector empresarial y los trabajadores, pero ya no con una norma de los flexibles. Así lo confirmó el diputado oficialista Nicolás Massot, que es el presidente del bloque de Cambiemos y que descartó que la reforma pase por el Congreso, como muchos candidatos de su espacio vienen diciendo. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa. En minutos regresamos con más información. Quédense ahí que ya regresamos. Ahora Ensenada. Obras en el Parque Bicentenario. Con recursos propios, la Municipalidad de Ensenada comenzó la segunda etapa del Parque del Bicentenario de El Dique. La zona de 123 y 43 va a contar con nueva luminaria, zona de juegos y entubado de cañerías. Ahora, la obra se encuentra en la etapa de nivelación y entubamiento del lugar, que incluye la apertura de la avenida 125 para facilitar la fluidez vehicular. Ahora, Berisso. Maratón del Inmigrante. Fueron más de 100 los atletas que se sumaron este fin de semana a correr la tradicional competencia. Los competidores largaron desde el Parque Cívico y tocaron varios puntos de la ciudad. Esta vez el maratón fue para Silvio Espíndola y Carolina Zanuzzi, que ganaron dinero en efectivo, 1.500 pesos para el primero, 1.300 pesos para los segundos y 1.000 pesos para los terceros de cada